Abogado Mauricio Alarcón. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Abogado Alarcón, bienvenido. Se va despejando un poco el panorama. Por lo menos hay claridad ya en cuanto a los 8 binomios presidenciales. Se empiezan a entregar encuestas por parte de personas naturales y jurídicas que fueron calificadas por el Consejo Nacional Electoral, me parece que fueron 9, que dan cuenta sobre los primeros sondeos o encuestas que van realizando. Importante a estas alturas conocer su visión sobre cómo se desarrolla este proceso que sigue siendo express desde muchos aspectos. Gustavo, buen día, un saludo para ti y para nuestra audiencia. Ya tenemos el panorama claro, al menos respecto de los binomios presidenciales, y es un detalle no menor a propósito de lo que podría ser oficialmente un adelanto y a su vez una ampliación de la etapa de campaña electoral. Recordarás tú que en aquel calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral causó sorpresa y hasta malestar, diría yo, no solo en los actores políticos, sino en la ciudadanía, el hecho de que, teniendo elecciones de primera vuelta el domingo 20 de agosto, se hable del inicio de la campaña electoral el martes 8. Pocos días, pocos espacios para compartir e interactuar con la ciudadanía. Presentarle las propuestas no es lo óptimo frente a un proceso extraordinario como el que estamos viviendo. Así es que hoy, 12 de julio, con los binomios presidenciales al menos ya en firme, se analiza la posibilidad de empezar oficialmente la campaña electoral y darle así a los candidatos y a la ciudadanía un mayor espacio para el debate de propuestas. Así es que en buena hora por ello. Tú también has mencionado el tema de las encuestas y creo que hay una gran responsabilidad por parte de los actores que hacen opinión y de ustedes, periodistas y medios de comunicación, en difundir datos de casas encuestadoras que están aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. Un detalle no menor a propósito de la guerra de encuestas que en redes sociales se da entre los distintos candidatos, quienes dan tanta valoración a una encuesta hecha en Twitter que aquel trabajo de campo que encuestadoras como la que has mencionado hace un momento realizan, ¿no? Entonces creo que ese tipo de encuestas informales, sin fichas técnicas, sin mayor dato que el que beneficia o perjudica a un candidato en específico, no deberían formar parte del debate público. Hay una lista específica que el Consejo Nacional Electoral ha puesto a consideración a propósito de quienes se han registrado como tal para hacer este tipo de pronósticos, y pues creo que es un buen referente para después no estar incurriendo en actos que no ayuden mucho en un proceso electoral tan extraño como el que estamos. Abogado Alarcón, usted ha manejado mucho encuestas a lo largo de los años. ¿Cómo puede justificarse ese resultado tan diferente entre el señor Maluk y Comunicalízate, que dan a Luisa González el primero en el orden del 33%, el otro del 26%, que es una diferencia abismal? Las encuestadoras generalmente utilizan metodologías. Unas lo hacen en campo, otras lo hacen a través de medios digitales, pero no todas lo transparentan. Y eso es clave, Gustavo, porque necesitamos saber cómo se levanta información, cómo se procesa. Las diferencias y los errores en las encuestadoras hoy más que nunca son frecuentes. Mira lo que acaba de pasar en Guatemala, donde entra a segunda vuelta y probablemente sea el próximo presidente del hermano país centroamericano, una persona que ni siquiera aparecía en las encuestas. Lo mismo ha sucedido en otros tantos países de la región y del mundo, no producto de que las encuestadoras fallen, sino de su trabajo poco profesional y poco formal. Para hacer encuestas no basta con tener un título universitario. Para hacer encuestas no basta con haber estudiado un curso de estadística. Hay mucho trabajo detrás y en ese sentido, de nuevo, creo que es importante saber qué casas encuestadoras vamos a utilizar para nuestros análisis o qué datos somos los que vamos a entregarle a la ciudadanía.
Además, abogado Alarcón, muy buenos días. Otro tema que de alguna manera coloca en una situación no tan real a las encuestas es el altísimo porcentaje todavía que existe de personas indecisas y que muy probablemente en el caso de Ecuador en este momento supera el 60%. De acuerdo al último dato de Cedatos de Polibio Córdoba, es el 64% de personas indecisas. Es un porcentaje muy alto que de última hora puede girar cualquier encuesta. Rosana, buen día. Y creo que hay que también decir que no todos son indecisos, que siempre se ha hablado de la existencia de un voto vergonzante, de aquellas personas que incluso frente a un encuestador no quieren decir por quién van a votar, así te digan que lo que estás diciendo no te identifica con tu nombre y apellido, se va a mantener en secreto. Ese voto vergonzante siempre ha estado presente en la política nacional y en la política de los países hermanos de la región. Así es que hay que poner cada cosa en su lugar. No necesariamente 6 de cada 10 ecuatorianos están indecisos. Muchos de ellos no quieren topar el tema de la política, aunque en su interior ya tengan decidido el voto. Y creo que por ello es que hay que tener claros algunos aspectos a propósito de lo que Gustavo y tú han mencionado. El primero, que en la elección presidencial no cuenta el voto nulo. El voto nulo no es considerado un voto válido y como tal es importante ver el porcentaje de ciudadanos en una encuesta que estarían dispuestos a anular el voto. ¿Por qué? Porque al no contabilizarse estos votos, al no considerarse válidos, los porcentajes que obtienen de manera positiva los candidatos deben ser ponderados al alza en función de esos votos nulos que definitivamente no cuentan. Ese es un aspecto que muchas encuestadoras no te señalan. Por otro lado, el tema de la indecisión es muy fácil hablar, así como con el voto positivo, de los indecisos a nivel nacional y probablemente haya concentración de voto indeciso en algunas provincias o en algunas ciudades del país, pero los porcentajes varían entre uno y otro lugar. Y de nuevo, dentro de este tipo de análisis de datos es fundamental conocer la ficha técnica de la encuesta. No que te digan simplemente hemos hecho tantos miles de muestras. Y citando lo que mencionaba Gustavo hace un momento, el señor Omar Maluk, que ahora resulta ser experto encuestador, el año 2021, a propósito de la segunda vuelta electoral, decía en su última encuesta que el señor Andrés Arauz ganaba la presidencia de la República con 58% frente al 42% de Guillermo Lasso, diciendo que había hecho 8,000 encuestas a nivel nacional, diciendo que incluso había trabajado para esta ponderación en función de los votos nulos. Lo cierto es que ya sabemos cómo terminó ese proceso. Así es que de nuevo, con responsabilidad, pensando siempre en la ciudadanía, en nuestro público más que en nosotros, poder transmitir datos que incluso, como sabemos, terminan orientando a aquellos que sí, de manera efectiva, se encuentran indecisos. Ahora, con datos que han arrojado algunas encuestas que tienen nombre, que tienen trayectoria, también con lo que circula profusamente en redes sociales, se ha ido generando de alguna manera una idea de posiciones relativas de los candidatos que de alguna forma lo confirma Comunicaliza, dando una primera posición a la candidata del correísmo, un segundo lugar que se disputan entre Sonnenholzer y Yacu Pérez, alternados en sus posiciones relativas en algunas encuestas, Fernando Villavicencio cercanamente atrás de los dos y luego viene el resto. ¿Coincide usted con esa visión general? Yo no estoy aquí, Gustavo, para defender el trabajo de Comunicaliza y de Álvaro Marchante, pero creo que revisando el expediente completo de dicha encuesta, podemos sacar varias conclusiones. Estamos hablando no de un pantallazo en el que te dicen estos son los porcentajes y punto. A mí me ha parecido interesante, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Álvaro y Comunicaliza en el sentido de presentar respecto de la última encuesta, en una suerte de tracking poll, como se conoce, cuánto ha aumentado o ha disminuido el voto de los candidatos. Tú ya lo citabas. Se ve que quienes aumentan el voto mayoritariamente son Otto Sonnenholzer, quien estaría en segundo lugar, y Fernando Villavicencio, quien estaría en cuarto. Un estancamiento de Yacu Pérez en el tercero, una suerte de estancamiento de los demás candidatos, incluyendo quien lidera
la intención de voto, que es la candidata correísta Luisa González. En ese pantallazo de la encuesta última, ojo, el 6 de julio, se dice también que hay una disminución del voto nulo, que hay una disminución de aquellos que se proclaman indecisos. Así es que en ese sentido hay que, como digo, analizar los datos de manera minuciosa, las tendencias, incluso la forma en la que la ciudadanía simpatiza o no con algunos candidatos para poder empezar a especular incluso sobre cómo se presentarán los siguientes resultados de encuestas y estudios de opinión. Ahora, abogado Alarcón, ¿cuánto realmente puede influir la campaña electoral? Mucho se habla de la urgencia de adelantar la campaña electoral, que esta va a ser muy corta y no va a permitir a los ecuatorianos, a las ecuatorianas conocer las propuestas, los candidatos. Yo me pregunto si es que realmente los ecuatorianos nos preocupamos por conocer las propuestas, por revisar los planes de trabajo. Circulaba ya el día de ayer o anteayer, no recuerdo bien, cuánto se había invertido por parte de cada uno de los candidatos en Facebook, $130,000, $50,000, hasta montos muy chiquitos que no llegaban ni siquiera a los $1,000 por parte de los candidatos y la candidata. Nos preguntamos cuánto realmente puede influir ya el proceso de campaña electoral o este corto lapso que vamos a tener de campaña electoral. Rosana, considerando la enorme polarización de la que el país es víctima, donde una vez más se está hablando de una tendencia y de quienes se oponen a ella, sin duda la campaña va a jugar un rol importante. Las encuestas y la guerra de encuestas van a tener un rol protagónico. Hay muchos ecuatorianos que saldrán incluso, como ya hemos escuchado, a decir: yo voto por quien vaya segundo. Yo voto por quien tenga opción de en segunda vuelta ganar a la opción contraria. Así es que en ese sentido, la campaña resulta fundamental, no solo como sería sensato en un país democrático para conocer las propuestas, el contenido del plan de gobierno o incluso quién es el equipo que acompaña al binomio presidencial, sino también para tener claridad sobre ciertas posturas que muchas veces no quedan en los documentos oficiales, pero que son vitales tenerlas en cuenta para decidir, ¿no? Así es que una semana para cualquier tipo de acción oficial resulta insuficiente. Es también autoengañarnos cuando les tenemos a los candidatos haciendo franca campaña en esa precampaña que no es vista, observada, sancionada por el Consejo Nacional Electoral, y creo que pues mientras más pronto podamos oficializar el trabajo que ya los candidatos están haciendo en terreno, mucho mejor a favor de la transparencia, del uso de recursos y de la entrega de información a la ciudadanía. Les invito a hacer un pequeño ejercicio que no ha estado ensayado ni mucho menos. Voy a dar lectura de quienes presiden las listas de candidatos asambleístas en la provincia de La Suay: Adrián Castro, Polibio Martínez, Hugo Palacios, Raimundo Arpi, María Augusta Pineda, David López, Ana María Hernández, Sofía Sánchez, Leonardo Berresueta, Fernando Ochoa. Y la pregunta va para Rosana, una de las periodistas mejor informadas de Cuenca. Rosana, ¿cuántos de ellos conoce? ¿De cuántos de ellos puede hablar algo sobre su visión política, sobre su proyección como representantes de La Suay? Bueno, en realidad son muy pocos, quizás los que ya han estado en la palestra pública y política. Del resto de nombres definitivamente es muy difícil dar una opinión. Se conoce mínimamente su trayectoria profesional, ni qué decir de su trayectoria política, que algunos ni siquiera la tienen. A lo que voy abogado Alarcón, es que los 10 son la punta del iceberg. Detrás de ellos están 55 candidatos que pretenden representar a la provincia de La Suay, y muy poquísimos son conocidos, y estamos, me parece que alrededor de 40 días de las elecciones. Y eso pasará no solo en Azuay, sino en todas y cada una de las provincias del Ecuador. Pasará incluso, Gustavo, Rosana, con la lista de asambleístas nacionales. Y como bien lo has dicho, es apenas la punta de algo que está detrás. En el caso de Azuay quizá no sea tan problemático, porque son 4 nombres los que están detrás de quien encabeza la lista. 5 asambleístas son los que se eligen en la provincia de La Suay. Pero ¿qué va a pasar con la lista nacional, que es mucho más extensa, donde muchas veces te ponen de relleno el candidato 4, 5, 6 y por arrastre terminan entrando? Y son candidatos que
no resultan desconocidos porque tienen muchos antecedentes que probablemente no los ubiquemos porque no tienen trayectoria pública, pero que incluso, como ya sucedió en la asamblea disuelta semanas atrás, tienen antecedentes judiciales, son personas que en el ámbito privado han dejado mucho que desear en cuanto a su ética y a su integridad. Así es que, si bien es cierto que en espacios como este el tiempo es limitado para dar a conocer a la ciudadanía tantos nombres que están detrás de las listas para el órgano de representación por excelencia que es la Asamblea Nacional, ojalá podamos de la mejor manera llevar información completa que le permita al ciudadano votar con la cabeza, no votar con el hígado ni con el corazón. Bien, vayamos al otro gran tema sobre el cual se tendrá que votar en estas próximas elecciones, la consulta popular nacional del Yasuní. La del Chocó Andino tiene una importancia sin duda a nivel nacional también, pero un impacto fundamental en el Cantón Quito. Vayamos a la nacional, y allí el Consejo Nacional Electoral calificó a algunas organizaciones para participar en la campaña electoral. Las menciono porque son pocas: Partido Unidad Popular, Movimiento Amigo, Partido Socialista Ecuatoriano, Movimiento Democracia Sí, Pedro Juan Bermeo Guarderas, Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, AMARU, Unión Nacional de Trabajadores de la Educación, Unión General de Trabajadores del Ecuador, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Son en total, me parece que 9 organizaciones, permítame contarla, un poquito más de 10 organizaciones, de las cuales 2 se han calificado para hacer campaña por el no, el resto por el sí. Pero más allá de estos actores que hemos mencionado uno por uno, vemos una cantidad de otros portavoces, desde Petroecuador, desde cámaras, desde organizaciones, algunas con nombres que nunca las hemos escuchado, que están haciendo campaña directa, información entre comillas por el sí o por el no. Quisiera también conocer su opinión, su visión sobre este tema y la importancia de esta consulta. Partamos de lo último, Gustavo. Las organizaciones que se registran para hacer campaña en el Consejo Nacional Electoral son aquellas que van a recibir recursos que salen de tu bolsillo y del mío para aparecer en medios de comunicación con su postura. No obstante, cualquier ciudadano, al igual que se realiza cuando se simpatiza con un candidato, puede hacer campaña o pronunciarse respecto de los procesos de democracia directa que tendremos también el 20 de agosto. Si revisamos incluso el tema de las encuestas y particularmente el estudio de la casa encuestadora que hacíamos alusión al inicio, vemos que hay mucho más claridad en la postura de la consulta del Chocó Andino, particularmente aquella que tú decías se realiza exclusivamente en el Cantón Quito. Resultados mucho más difusos y que podrían ir de un lado o del otro respecto de la consulta popular del Yasuní. Hay muchos mitos, hay mucho debate superficial, particularmente respecto de este último proceso, y creo que no se ha tratado el tema con la responsabilidad del caso. Estamos hablando, sí, de un tema ambiental, así como de un tema económico para el país. Poco o nada se ha hablado de los derechos y libertades fundamentales de las personas a las que este tipo de actividad extractiva en esa zona en específico afecta. Y creo que, lamentablemente, estamos incluso a merced de manipulación política de aquellos candidatos que pescan al río revuelto respecto de este tema tan importante para tratar de obtener el favor de la ciudadanía respecto de sus intereses particulares, ¿no? Así es que también ese tema, Gustavo, Rosana y amigos, tiene que discutirse con mucha responsabilidad frente al país para que la ciudadanía comprenda los aspectos positivos y negativos de una u otra postura y sobre todo las cuestiones que tendría esta decisión en cuanto a impactos al mediano y largo plazo. Bien, concluyamos con la importancia que pueda tener una rápida decisión del Consejo Nacional Electoral para que se abra ya oficialmente la campaña electoral, y por otra, el papel de los medios de comunicación, tanto tradicionales como los medios digitales en estos próximos 40 días.
Lo primero, Gustavo, es importante a tener en cuenta respecto de los recursos públicos que forman parte del Fondo de Promoción Electoral. La cantidad que ya fue aprobada y que será asignada a los binomios presidenciales no va a modificarse por cuanto cambiaría el tiempo. No se van a aumentar los recursos que se asigne a los binomios presidenciales en función de un aumento de tiempo de campaña electoral. Ese es un detalle importante, así es que ahí los candidatos a la presidencia tendrán que ser lo suficientemente inteligentes para dosificar esos recursos de la mejor manera y, extendiendo el tiempo de la campaña, llegar a la ciudadanía de mejor manera. Pero en este caso estamos hablando de la publicidad electoral, la propaganda. Mientras una cifra muy pequeña con respecto a lo que se ha dado desde el Estado para las pasadas campañas electorales. Efectivamente, por eso en este caso, Gustavo, la propaganda será limitada y, como digo, usada estratégicamente por los 8 binomios presidenciales. Así toma mucha fuerza lo que se conoce como free press, los espacios de entrevistas, los espacios informativos, el debate que se genera en los medios de comunicación a propósito de los candidatos y de sus propuestas. Cuando además la ciudadanía está cansada de oír siempre que uno es el más preparado, el que más puede hacer, el que sabe cómo hacerlo, que viene con una varita mágica para solucionarlo todo, confían mucho en el trabajo del periodismo para poner el dedo en la llaga, para topar esos temas incómodos que el candidato no quiere mencionar, para hablar de aquellas omisiones en sus planes de gobierno y sobre temas sensibles que incluso rayan ya la desinformación por parte de su campaña y de su candidatura. Y en el tema de cifras también cabe señalar que estos aproximadamente 9 millones de dólares para las campañas electorales de partidos y movimientos, que esto incluye presidencia de la República, también las listas de asambleístas. Hay otro fondo que no se lo puede utilizar en medios de comunicación formales, sí en otro tipo de publicidad, de propaganda, de mítines, etcétera, que es mucho más cuantioso, 5.2 millones de dólares por cada grupo político en lo que respecta a presidencia de la República y asambleístas, y 2,6 millones por cada actor político que quiera promover el sí o el no. Y en este caso hablamos de financiamiento privado, Gustavo. Estamos hablando de esos recursos que algunas personas invierten en las campañas y de los cuales después quieren obtener rédito. Después surgen cuñados incómodos, gerentes de empresas públicas acusados de corrupción. Por ello también es importante que no solo tengamos en cuenta estos recursos que salen de nuestro bolsillo para que los candidatos accedan a propaganda en los medios de comunicación, sino también conocer de primera mano, de su boca, quiénes están detrás de sus candidaturas, quiénes financian sus campañas, quiénes están poniendo recursos para esos recorridos a nivel nacional, para las banderitas y para las camisetas. Pues sabemos que lamentablemente la inversión desinteresada en política no existe, y más bien en este caso muchas personas lo que hacen es apostar para obtener un rédito, aunque sea en ese año y medio que tendrá un presidente de transición electo efectivamente en octubre en caso de haber segunda vuelta. Bien, gracias por habernos acompañado. Siempre un gusto, Gustavo, Rosana, buen día para ustedes y también para nuestra audiencia. Han escuchado al abogado Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 8:02 minutos.